Silencio en el estudio. Luces, cámara, acción. Just a choose and I'm in the round at the chill spot. When she walk in, the whole place get quiet. Told the girl, look, trust me, I think shot. But I know the first time it's the girl and she hot. Over that, oh man, soon as we are them make four. Me see myself a career on my tour. How much can me some 100 and more? But it's never reached me before, me no know a war. I love the way she looks. Her pretty face and smile got a hold on me. And the way she... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Ephemerart. En esta ocasión nos invitaron a la Feria Fine, que es una feria de arte independiente, organizada por Casa X y Grupo H. Es el segundo año que la realizan y debido a la pandemia decidieron dividir el evento en 11 estudios. Acompáñennos a ver un poquito más de este evento y el trabajo de los artistas que participaron. La propuesta de Fine es darle cabida a los artistas emergentes mexicanos y también de otros países, pero que están residiendo en México. Y pues básicamente lo que estamos haciendo es una serie, un recorrido a lo largo de 11 estudios, en donde muchos son las casas de los artistas. La idea de entrar a los estudios de los artistas y conocer su arte más a profundidad, hablar, poder tener contacto con ellos, meterse en su mundo, sus herramientas de trabajo más de cerca, poder dialogar con ellos, entablar una conversación con ellos acerca de su obra y que ellos puedan ofrecer su obra y decir que los artistas que están aquí son artistas que son promesas para el futuro, porque bueno, en esta feria los artistas son los protagonistas. Yo empecé con una fotografía más documental y poder con ellos construir las primeras piezas que eran una serie de textos visuales. Posteriormente empecé como a incluir más la figura humana y que digamos empezar a aparecer el hombre como el ser humano, como el gran gestor de todas estas intervenciones que yo encontraba. Y luego eso se fue desenvolviendo lentamente en espacios mucho más envolventes, más complejos, donde sigue apareciendo la figura humana y donde, digamos, detonan a nuevas realidades, ¿no? Entonces es una reflexión sobre esos tejidos que encuentro en el espacio público, esas intervenciones anónimas, colectivas, como darles un acento para luego reinterpretarlas y hacer nuevas conexiones con sus desplazamientos en el espacio doméstico. En general utilizo flores y texto, ambos como contenedores de significado, a partir de los cuales se pueden construir historias y textos, siempre como contenedores de significado. Desde el narcisismo y reinterpretando diferentes flores de narciso, diferentes tipos de narciso, para entender o pensar un poco más allá en cómo interpretamos y cómo consumimos la belleza hoy en día a través de redes sociales, que sin duda están cambiando un poco el paradigma de esto, de cómo consumimos esa belleza y cómo la asimilamos y cómo la hacemos nuestra o cómo la interpretamos. Una serie de pinturas que las hice en 2020 aquí en la Ciudad de México. Yo lo llamo apariciones, porque el proceso en que las pinté, la imagen se iba apareciendo mientras sucedía la pintura. No hay una imagen previa o una idea previa. Entonces, esta cuestión de que la imagen aparece y yo soy como un editor que tapa y deja según vaya queriendo componer la pintura, según el criterio, ¿no? que tengo. Una paleta de color común, con colores morados o violetas sobre todo. Y bueno, son óleos, acuarelas, y el óleo he trabajado de una manera bastante similar a la acuarela, con muy poca materia y bastante transparencia, queriendo buscar hacer algo un poco más etéreo y liviano. Tell them, girl, you fat
Just a choose and Estas tres piezas son sobre la religión y la limpieza, que veo bueno, la relación está en que son acciones como de compulsión, como estar rezando y persinándose como para esta purificación del espíritu, y estar limpiando pues todo el tiempo las manos. También es como acciones compulsivas. Y pues nuestros ídolos son estos objetos de la limpieza, y nuestra fe descansa pues en ellos. Y por ejemplo, esos son unos exvotos también. Just a choose and I'm there round at the chill spot. When she walk in, the whole place get quiet. So the girl look trust me, I think shot. Downside up, siendo un juego de palabras con la frase en inglés de upside down, y lo estoy utilizando como metáfora de lo que nos pasó cuando comenzó la pandemia, que de un día a otro en marzo ya no abrazábamos, ya no íbamos a la oficina o fiestas, ya no había tráfico en la calle, estaban las calles desoladas y hubo una migración así masiva de gente que se regresaron a sus países o gente que llegaron de otros países por una que otra razón. Entonces ese cambio tan radical en nuestro paisaje cotidiano, que sentía que quisiera expresar ese sentimiento tanto emocional como literal de lo que estamos viviendo de incertidumbre en las piezas, en ese espacio de paisaje abstracto. Entonces, lo especial de mis piezas para Fine es que todas se pueden girar y estar vistas desde otras perspectivas. Es decir, que no hay una sola up ni down, sino son ambos. Y están en una situación transitoria, transmutante, tanto como pues nosotros. Estoy presentando una serie de fotografías en las cuales estoy explorando la luz como mi material principal y haciendo una serie de experimentos ópticos, los cuales estoy haciendo reflexiones en torno a el mundo de la ciencia. Me imagino la ciencia como una estructura de conocimiento que se va expandiendo y va topándose con sus propios límites, ¿no? Y esos límites, esa frontera en donde se junta pues este edificio de conocimiento y la especulación y la fantasía, esa es la línea sobre la cual me inspiro para mi trabajo. Imagino estos mundos distantes a los cuales la ciencia y la imaginación, sobre los cuales la imaginación siempre sueña, y pienso en la luz como el vehículo a través del cual tenemos acceso a estos mundos lejanos. Gira en torno a cómo las marcas y las corporaciones han venido a sustituir un espacio que solía ser llenado por la religión y más tarde por cierto fervor nacionalista. Entonces en este momento, sí, en el presente, cuando existe cierto vacío simbólico en el sujeto, se ha provocado como este espacio para que nuevos agentes vengan a significar el cuerpo. Entonces a partir, digamos, como de este contexto, mi pregunta pues, de investigación giraba en torno a qué tan profundo puede llegar una marca a inscribir un cuerpo. Entonces es así que empecé a trabajar con Nike, precisamente porque utilizaba el nombre de la diosa griega de la victoria, ¿sí? Entonces ya estaba reconduciendo todo un capital mitológico pues, de una civilización antigua que tenía una conceptualización del cuerpo hacia el presente. Ya a partir de eso, encontré en la materialidad del hueso pues, el objeto, digamos que más pertinente y más coherente a la hora de hablar de algo que te está fundando, algo que te está sosteniendo. Entonces empecé a hacer grabados sobre huesos, son huesos de cabra y huesos de cerdo, cabra y res. En este gesto también como de imprimirle a la materia orgánica pues el símbolo comercial. Entonces a partir de ahí lo que hice fue generar un montaje que integrara no solo aspectos como museográficos, sino también un lenguaje visual
podría decirse, propio de una tienda de zapatos. Entonces este cruce, estas tensiones, no solo de tiempos, sino de lugares, era lo que me interesaba explorar con el proyecto que estoy presentando. Escojo objetos cotidianos, populares o muy profanos. Digamos, hay un correlato al respecto en el que me interesa mezclar objetos que aludan al mundo del consumo o a la producción industrial o las etiquetas. Y por otro lado, a frutas o escenarios naturales que más bien se pueden considerar todavía singulares, locales. Digamos que propongo una estética más o menos heterogénea y que incorpore cierto realismo social del mundo contemporáneo, pero con estos métodos, digamos, coloristas y postimpresionistas. Bueno, mi obra trata de un mensaje muy directo de lo que estamos viviendo hoy en la pandemia. Hago mucho énfasis en los empaques que se utilizan en los envíos a domicilio y las compras en línea. La mayoría de mis obras están encapsuladas en cajas de acrílico como referencia al confinamiento y el aislamiento que estamos viviendo. Y la mayoría de ellas tienen frases positivas, optimistas de lo que estamos viviendo, como una dualidad de querernos engañar de que estamos bien porque no la estamos pasando bien, o al mismo tiempo pues queriendo ser más optimistas y positivos con esta realidad, ¿no? Trabajo con óleo sobre tela y traigo varios formatos, pero en general, y varios estilos, pero en general todo sobre el mismo tema. Tengo ya como alrededor de 2 años y medio trabajando con el tema del optimismo, y ahora en esta pandemia pues hice como un inciso más específico de trabajar con el optimismo durante este tiempo. El trabajo que estoy presentando para esta edición es una serie de 4 esculturas que se titulan Las ruinas circulares y Lento atardecer. Estas esculturas es el resultado de una residencia en Phoenix, Arizona, que abordan los temas de los atardeceres y de la contemplación que hay en el desierto. Y también el mármol con el que están trabajadas es un mármol que proviene de un lugar en el estado de Chihuahua, ya que yo soy de allá, en donde hay un yacimiento de mármol y se está extrayendo este mármol de forma un poco ilícita para después ser transportado a Torreón y después comercializarse de ahí. Lo que yo hago es tomar estos fragmentos de mármol que son rescatados para después darles un nuevo significado, convirtiéndolos en estas esculturas. Y también está inspirado en un texto de Borges llamado igual que Las ruinas circulares, que trata sobre una persona que llega a un templo en ruina circular. También pueden ver piezas a muro, esculturas de pared en cobre que contienen una palabra grabada a modo de metáfora, que están relatando historias. Estos cuadros se desprenden de una serie que se llama Poemas Invisibles, en donde el cobre habita como una metáfora de todos los tiempos, presente, pasado y futuro. Y lo que me interesa de este material es su relación y su cambio con el que se puede trabajar, y como su lenta degradación o su conservación. También hay algunas piezas que se inspiran en la pandemia, como Months of Silence y Find My Soul a Home, que están grabadas sobre estas placas de cobre. Y esta es obra reciente de este año, en el cual también es una invitación como a reflexionar sobre este año. Este es mi cuerpo de obra más reciente, es lo que he estado haciendo en los últimos 6 meses. Es un proyecto que se llama Through the Cactus, a través del cactus.
Yo parto de la pintura abstracta, ese ha sido mi enfoque principal en los últimos años. Sin embargo, a principios de este año en mi obra abstracta comenzaron a emerger formas más biomórficas. A raíz de la pandemia, hace 6 meses, me fui a Nepantla, Estado de México, cuna de Sor Juana Inés de la Cruz, y al llegar ahí, los cactus que me rodeaban me remontaban a las formas biomórficas que comenzaban a aparecer en mi obra previo al interludio colectivo que hemos vivido. Y decidí que quería retratar esos cactus. Al principio sentí una resistencia por pintarlos, ya que hace mucho tiempo no pintaba figurativo, pero un día estaba tallando mi ropa en un lavadero y vi una superficie azul grisácea, los pedazos de jabón sote, y dije, también quiero pintar jabones sotes. Pero dije, eso es todavía peor idea que pintar cactus, y dije, bueno, me voy a dar la oportunidad de pintar los cactus y después veré si retomo la idea de los jabones sotes. Y estos son unos ejemplos de las pinturas de cactus que hice. Por acá tenemos otra. Y después de por como 3-4 meses enfocarme en los cactus, efectivamente retomé la idea del jabón sote. Y aquí tenemos 3 pinturas que son ejemplos de los retratos que hice de los sotes. Este proyecto de Through the Cactus, el nombre alude a un libro que escribe una artista, Judy Chicago, en los 70, en el que ese libro se llama Through the Flower, y ella habla de su lucha como mujer artista en los 70 y cómo no la tomaban en serio por ser una mujer en ese momento histórico pintando flores. Entonces este proyecto al final apela a recobrar el potencial de retratar cosas aparentemente banales como puede ser el cactus o el sote, y entender que incluso en un gesto como ese puede haber poesía y también puede ser un acto crítico. Todas mis piezas son collage. En general yo tengo más experiencia con instalación, pero para Fine hice un desarrollo de collage. Primero empecé con esta serie. Todas tienen que ver con el estudio del paisaje, la relación que tiene la geografía con la economía, con ciertos eventos históricos, cómo ese trinomio influye en la manera en que percibimos y consumimos paisaje. Just a choose and I'm there round at the chill spot. When she walk in, the whole place get quiet. So the girl look, trust me, I think shot. But I know the first time it's the girl and she hot. Over that, man, soon as we are them make four. Myself a carry her on my tour. Básicamente habla sobre el pensamiento fotográfico. Entonces lo que hice fue empezar con el cuento de Borges de la Aleph. Para los que no conozcan el cuento de la Aleph, es el escritor Borges. En un momento de su vida tiene acceso a un punto, digamos que a una mirilla, que es un punto en el universo donde él puede ver todo lo que ha pasado al mismo tiempo desde todos los puntos de vista del universo. Entonces digamos que es como si fuera la visión de Dios, ¿no? Entonces lo que hago es que en estas piezas son unas placas de latón en donde trabo la máquina de escribir y escribo todo el cuento en un solo punto. O sea, todas las letras están en el mismo lugar y las letras están marcadas ahí, porque en el universo de ese cuento, digamos que todas las letras, o sea, todo el universo de ese cuento está contenido en un solo punto, como la Aleph, ¿no? Es el Aleph de la Aleph, digamos, ¿no? Entonces lo que he estado haciendo es como que me interesa ahorita la búsqueda que tengo ahora, es cómo ciertos universos conviven en sí mismos en un solo lugar, ¿no? Y cómo también depende de cómo ves ese universo cambia, ¿no? Y luego la segunda pieza que hice para Fine, basada en los grabados del Apocalipsis de Durero. Primera edición de estos grabados en madera fue en 1498. Y en 1498, así como nosotros cuando nos acercábamos al 2000, pensaban que en 1500 iba a acabar el mundo. Entonces lo que hizo Durero, que es muy bonito, es que estas imágenes están pensadas como un libro, porque obviamente mucha gente no sabía leer, y para poder tener acceso a las Sagradas Escrituras, digamos, entonces él las ilustró. Entonces la gente podía ver así como qué es lo que iba a pasar.
pero algo súper bonito es que en la primera edición dejó varias hojas en blanco al final para la gente que sobreviviera al apocalipsis pudiera escribir lo que vivieron en el fin del mundo, ¿no? Pero bueno, apocalipsis en realidad nosotros pensamos que apocalipsis significa el fin de los tiempos, pero en realidad apocalipsis significa revelación. Entonces lo que hice yo en esta pieza es que son 14 imágenes que están una sobre otra, impresas en serigrafía. Entonces digamos que lo que sucede es que todas las imágenes como que se cancelan y se crea como una nube, ¿no? Que se crea como una oscuridad, donde también depende de dónde la veas, el reflejo de la tinta hace que aparezcan ciertas líneas. Y para mí eso es muy bonito porque el libro se llama Apocalipsis cum figuris, que significa revelación de las figuras, que básicamente es decir, es un libro con dibujitos, ¿no? Pero metafóricamente es muy bonito porque la revelación de las figuras es cuando tú ves los símbolos, ¿no? Digamos que aquí ves dragones y ves a los jinetes del apocalipsis y todo, porque esos símbolos significaban para la gente de esa época. La revelación de las figuras pasan en nuestra mente, o sea, no pasa, digamos, cuando tú ves justamente una imagen, en realidad, pues esa imagen no tiene ningún sentido hasta que la revelas en tu mente, ¿no? Entonces, de eso se trata mi trabajo como el último trabajo, ¿no? Me interesa que la revelación, que fotográficamente es, no sé, en un laboratorio o en tu cámara, me interesa que esa revelación pase en la cabeza del espectador, no tanto en una cosa física. Una de mis obras, de las que ahorita les voy a hablar, se llama Crítico. Y esta obra consiste en una computadora que califica los dibujos de los visitantes. El visitante se sienta, hace un dibujo, presiona un botón y la computadora le da una calificación que luego se le pega al dibujo y se cuelga en la pared. Y con esta obra lo que trato de hacer es explorar como los gustos de la computadora, donde la computadora ya no es solo una herramienta para hacer arte, sino un colaborador en el proceso creativo, como crítico y el espectador como artista. Cuando el crítico dice que algo está mal, pues el artista cambia la técnica hasta encontrar alguna que le guste. El nombre de mi proyecto se titula La desaparición de Zacarías y tiene como subtítulo Arqueología de un fantasma. Es un proyecto que inicia en esta cuarentena, pero que realmente tiene sus estructuras principales hace 3 años con la desaparición de un miembro de mi familia. Ahora que regresé a mi pueblo natal, El Oro, me reencontré con esta circunstancia y sistemáticamente hace 3 años comenzamos unas caminatas para encontrarlo. Así que ahora que volví a El Oro, las caminatas continúan, hacemos caminatas por todo alrededor del pueblo de donde él era. Ahora las caminatas tienen un sentido muy diferente al sentido principal, que era buscar un cuerpo. Ahora tiene que ver con un sentido de asimilación, de reflexión de lo que nos sucede, de entender en la situación en la que nos encontramos. Y bueno, cada una de las piezas responden a cada una de las caminatas que realizamos. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por acompañarnos en este breve recorrido por Fine. Los invitamos a suscribirse al canal y nos vemos en el futuro.